Salud amigos, bienvenidos a un nuevo programa de ADN Buena Salud, donde vos sos el principal protagonista con tus preguntas, con tus consultas que nos mandás a nuestras redes sociales y utilizando el QR que va a aparecer en pantalla y se va a sostener a lo largo del programa. Hoy te voy a contar datos de nuevo trabajo que nos habla de cifras preocupantes en diabetes. Hay mucha gente que padece la enfermedad pero no lo sabe y aquellos que tienen el diagnóstico están subtratados y es importante el control de esta enfermedad porque si la controlamos bajamos todos los riesgos de las complicaciones asociadas. Además hay otro dato y otro trabajo que nos habla del manejo de la ira en las mujeres. Así que ese estudio en particular lo vamos a desarrollar con la licenciada Mariana Kers. Pero antes quiero ir a saludar y recibir a todo el equipo hoy, staff completo y con un invitado muy especial. Voy primero con las mujeres del programa. ¿Cómo andan las chicas? Licenciada Bien. Mariana Kers, licenciada Delfina Zimmerman. Muy bien, ¿vos? ¿Cómo estás, Mariana? Bien, bien. ¿Vamos a hablar de ira? Vamos a hablar de ira, pero también vamos a hablar de algo más divertido. ¿De qué que la más? ira, chicos. Vamos a hablar de la pasión y entender si la pasión es el termómetro del amor. ¿Qué pasa cuando la pasión se termina o baja en una pareja? Bueno, si eso determina de alguna manera el amor en el vínculo. ¿Necesariamente en una relación baja la pasión? No, pero ahora lo vamos a ver bien. No baja necesariamente, pero sí puede pasar que a lo largo de mucho tiempo no vamos a tener el mismo nivel de erotismo y de seducción que al inicio, después de una relación de 20 años. Es prácticamente imposible, pero les voy a dar algunas estrategias para recuperarse un poquito. Nutri, ¿cómo estás, Delfi? Bien, todo bien. Sábado. Hoy a la actividad, tarde. hoy hay fútbol. No, a la ¿Qué tarde hay hace la fútbol y si ganamos salimos campeonas. Ah, muy muy bien. Así que muy Vamos nerviosa. el equipo de las chicas. Muy bien. El Si fútbol pasamos de femenino. descender ahora. Claro, ¿qué pasa si pierdo? No, el torneo pasado descendimos. Hicimos refuerzos, tenemos como un pseudo salas. Así que si ahora ganamos, ascendemos a la Muy bien, C. Bien. Bueno, Muy bien, re bien, bien. Nutri. ¿Y hay tema de nutrición para el programa Sí. de hoy? Estuvieron mandando un montón de fotos que les gusta mucho porque es verdad que uno escucha muchos consejos de nutrición, tips, intenta armar los platos con lo que va recaudando de información, pero a veces ese plato le sobra algo, le falta algo, está incompleto, la cantidad también a veces importa. Entonces vamos a poner puntajes a sus platos y darles algunos tips para ajustarlos a una versión más saludable y completa. Aprovechen y manden ese desayuno, la cena de anoche, lo que se viene en el almuerzo, nos lo mandan a nuestras redes sociales o utilizando el QR que va a estar en la pantalla. Ahí pueden mandar sus fotos y sus preguntas. Me voy ya a saludar a los hombres de ADN Buena Salud. Doctor Gabriel Lapman, nefrólogo, cardiólogo, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Milton? Muy contento. La verdad que estoy muy entusiasmado porque próximamente vas a tener un viaje a recibir, si Dios quiere, un premio. Así que bueno, vamos con eso. Y después, porque muchos de mis pacientes me preguntan qué es esto de la falta de minerales. Salí en otro lugar, en otro programa, a hablar de esto en un noticiero y generó muchas preguntas, porque estamos hablando que el 50, casi el 60%, estamos hablando de 5 o 6 de cada 10 tiene déficit de minerales. Esto es un artículo muy fuerte que salió en Lancet, una de las revistas más prestigiosas del mundo. Y estos datos se replican a nivel global. Yo recuerdo, el año pasado, a fin del año pasado, vimos un trabajo muy importante donde marcaba esta deficiencia a nivel prácticamente todos los países, los distintos grupos etarios. Y este año, hace un par de semanas, tuvimos un trabajo específicamente en la región que nos marca que en adultos mayores, a pesar de hacer una alimentación completa, tenían deficiencias. Exactamente, es muy preocupante porque los micronutrientes en realidad son la base de la construcción de las enfermedades, porque si te faltan nutrientes en las células, en tu cuerpo, en las mitocondrias que generan esta energía, realmente tenemos que entender que lo tenemos que absorber desde los alimentos. Y si no están los alimentos, ya hay trabajos, estuvimos hablando de uno de Latinoamérica, que acepta el hecho de sumar suplementación. Es una base para asegurarnos la absorción. Así que vamos a hablar de qué genera, cuáles son estos micronutrientes y qué solución le podemos dar. Estamos hablando de vitaminas y minerales. Exactamente. A tu lado, Lapman, tenemos la visita y el honor de contar hoy como panelista invitado al kinesiólogo Javier Furman. ¿Cómo estás, Javi? Un gusto tenerte. Gracias, doctor. Gracias mil por la invitación y por estar acá. Y la verdad que lo escucho a Gaby y me parece algo espectacular cómo lo nombró. Nunca lo había escuchado así. Porque dijo, la deficiencia de minerales o nutrientes son la base de las enfermedades, dijo. No dijo la base de la salud, que siempre
queda bien. Eso es meternos en lo incómodo. Y por eso, hoy también un poco con lo que dice Delphi, entender que siempre cuando hablamos quizá de lumbalgia, dolor lumbar, lumbar bajo, cintura, cadera incluso, no es siempre una cuestión articular. De hecho, más bien todo lo contrario. Muchas veces es por falta de nutrientes, por falta de minerales, oligoelementos, por mala alimentación. Y cuando el intestino sufre, por ejemplo, una hiperpermeabilidad, va a repercutir directamente en nuestra columna lumbar. De eso vamos a hablar hoy. Mira, o sea, la relación entre el dolor lumbar y el intestino, cómo lo hemos visto a lo largo de los programas, cómo el intestino pasa a estar en el centro prácticamente de todo. Lo hemos visto en todas las especialidades que han pasado. Cardiólogos que lo vinculan a la microbiota con la enfermedad cardiovascular, neurólogos con las enfermedades neurodegenerativas, dermatólogos, como dice Lappmann, microbiota, ginecólogos. Prácticamente todo. El eje central y la importancia que ha tomado a partir de la investigación y de la ciencia en estos últimos años, porque antes no era así, no se consideraba el intestino como ese órgano central. No, y ahora es el principio y el fin de la salud. Pero eso es parte de la evolución y el avance de la ciencia y el conocimiento, que la idea en el programa es poder transmitírtelo. Pero además, en cada programa pensamos y movilizamos nuestras neuronas, así como movemos nuestro cuerpo, como tenemos que cuidar nuestros músculos, también tenemos que cuidar nuestro cerebro, y para eso los ejercicios de pensamiento lateral. Hoy tenemos un desafío para ustedes y para el equipo, para desarrollarlo aquí en el piso. Una pregunta. Algo de matemática. ¿Cuánto es la mitad de, escuchen bien, 8 más el doble de 10? ¿Cuánto es la mitad de 8 más el doble de 10? Tenemos tres opciones, 14, 12, 9. ¿Qué dicen? Acá levanta la mano 24. la licenciada Mariana Kers. Sí, yo. A ver, ¿qué 12, dice? Es 12, es la B. ¿Por qué? Porque es la mitad de 8, que son 4, más el doble de 10, 24. que son 20, son 24, pero es la mitad. Ah, no, pará. No, es la mitad, es así, Es la es mitad. 8 más 20 es 28 dividido 2. Es Claro, 14. por la coma. Por la coma. ¿Cuánto es la A mitad? ver. 8 más el doble de 2. Es 8 más 20 no, es ¿cuánto es la 28 mitad? dividido No, 2. es 12. No es 14 para mí. Para mí es 12. Es 14, como dice la Nutri, sigue sumando un punto. ¿Por qué? Expliquémoslo, explícalo bien. A ver. Porque dice, ¿cuánto es 8 más el doble de 10 es 20, es 28. ¿Cuánto es la mitad de eso? 14. Exacto. Ah, 8 más el doble de 10. El Claro, 28 era la coma, mitad. La coma claro. está separando. Por eso hay que prestar atención y la gracia de estos ejercicios es poder encontrar esa situación en la cual nos puede ayudar a movilizar nuestras neuronas. Y vamos a hablar de la pasión. Hablemos de pasión, Hablemos de ya que pasión. estamos moviendo neuronas, movamos todo, ya que estamos acá. Y vamos a hablar un poco de erotismo y de pasión. Y esto de poder pensar un poco si la pasión determina el amor, que a veces pasa también, ¿no? Y yo lo recibo mucho en redes, sobre todo esta pregunta de ¿se terminó el erotismo? ¿Se terminó el amor? Es una pregunta que muchas personas se hacen y es lógico que nos hagamos esa pregunta porque en relaciones de largo plazo, amor y erotismo o pasión van de la mano. Entonces cuesta mucho poder pensar en qué me está pasando a nivel emocional con esta persona a la que ya no deseo o con la que ya no tengo el mismo nivel de deseo que antes. Por eso les traje hoy un mito y verdad. Ustedes lo tienen ahí abajito para que lo puedan ver. Milton, vos también jugás. Vamos a jugar, claro que Pero ahí sí. podemos jugar Y un poco ustedes en su casa también, vamos. obvio, para ver, bueno, cómo nos vamos sintiendo con esto y entender un poco si realmente la pasión está asociada o no. Así que vamos a ver la primera de las frases, a ver si la tenemos ahí en el graph. La primera de las frases como para empezar a pensar que si se apaga la pasión, ¿la pareja está en crisis? Si se apaga la pasión, ¿la pareja está en crisis? A ver. Dudan acá, Es verdad, difícil. dice Furman, Para usted mito, sí, para usted mito, sí. dice Lappmann, Es verdad. mito. Para mí Es es mito, mito, hay es mito. momentos. Hay momentos, hay situaciones. Bueno, pero es una crisis, es un momento de crisis. Habría que replantear quizás si toda la pareja está en crisis o si la Claro. persona Ah, bueno. está atravesando una situación puntual o particular. Igual quedó como... Pero yo quería verdad. No, la realidad es que yo me planto acá. Apuscado. Quiero pasión. Claro, dame pasión, dame todo, ¿no? La realidad es que, a ver, tenemos que pensar siempre en factores individuales también Claro. que llevan a esa situación donde baja un poco el deseo o el erotismo y que no siempre es preocupante. Por supuesto, siempre es una señal en amarillo, siempre tenemos que prestar atención, pero no necesariamente significa una crisis vincular. Entonces,
no Estás hablando de parejas de dramatizar. largo plazo, aparte. Estás Ni hablando- hablar, bueno, Claro. todo lo que implica, ¿no? La crianza, los hijos, la vianda, todo lo que Claro. ya sabemos de una pareja a largo plazo, que también genera mucho de esto, de muchas idas y vueltas a veces en relación al erotismo y también la falta de tiempo para invertir Total. justamente en la pasión o en el erotismo. Vamos con la segunda Segunda. de los mitos o verdades, que es que el deseo baja en todas las relaciones largas. Baja en todas las relaciones largas. Delphi. No me gusta los Sí. absolutismos. ¿No? No. ¿Milton? No. 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 Efectivamente, sí, muy bien, muy bien. Espero que en casa nada, hayan no. respondido lo mismo. Ustedes ya saben que el deseo puede bajar, pero no necesariamente va a bajar en todas las relaciones a largo plazo, ni siempre tiene por qué ser así. Digo, estos extremos del todo nunca o del siempre nunca, evitémoslos. La realidad es que muchas veces tenemos miedo y las personas lo consultan también, sobre todo en terapia de pareja, de involucrarse sentimentalmente en un vínculo porque le tienen miedo a esto, a que baje el nivel de pasión. Hace poco me llegó una consulta de una chica que decía, tengo miedo de quedar embarazada porque el temor es que baje nuestro nivel de pasión y de erotismo a lo largo de la vida. Va a cambiar, pero no necesariamente va a bajar, ¿no? Y esto también, tener expectativas reales de lo que va a pasar a largo plazo, también ayuda un poco a tener un panorama más real, ¿no? ¿Hay más? ¿Hay más preguntas? Tenemos. A Vamos ver. con la tercera. La tercera es que la rutina mata el amor. ¿Qué piensan de esta? La rutina mata el amor. La rutina mata el amor. No, mito. A Y mí es mito. ¿no? Mito. Mito. Delphi Mito. puso Mito. verdad. La rutina no mata el amor, lo que mata el amor es, por un lado, la monotonía, hacer siempre lo mismo, no la rutina es lo que nos ordena, nos baja los niveles de ansiedad, pero también entender un poco esto, que si no hay rutina no vamos a tener un orden en nuestra vida, así que no, la rutina no va a matar al amor, lo que va a matar al amor es la monotonía, hacer exactamente siempre lo mismo, la misma situación, de la misma forma, eso es aburridísimo para el vínculo, para el erotismo y ni hablar para el amor. Y tenemos placa, tenemos Placa, una a ver. plaquita como para ver también qué otras cosas podemos hacer para aumentar los niveles de erotismo en nuestra sexualidad, Claro. en nuestra vida sexual. O sea, podemos utilizar herramientas que nos ayuden a mejorar ese deseo. Nosotros hemos hablado de lo que es el aporte nutricional de Mensch, que es un nutriente natural elaborado con distintas hierbas y una sustancia derivada de la arginina que ayuda a potenciar el rendimiento sexual, la libido y la energía de hombres y mujeres. ¿Cuándo es útil el aporte nutricional de un suplemento como Mensch? En situaciones, en general en toda la vida, porque en realidad el ser un suplemento lo puedes ir tomando y sintiéndote mucho mejor, pero en situaciones concretas donde vos estás sintiendo que baja el deseo, ese es el momento de empezar a tomar Mensch. Esto que decía antes de la luz amarilla del semáforo, ahí, tengamos en cuenta ahí ya empezar a tomar Mensch, se toman comprimido cada 5 días, así que es muy tranquilo también, no es que te tenés que acordar todos los días de tomarlo y te va a ir ayudando a conectar con el deseo. Pero algo también, no es tomo Mensch y listo. También es importante el cambio de hábitos que siempre mencionamos acá, también es importante conectar la mente con el erotismo, también es importante hacerse espacios para esto, porque si yo, por más que tome Mensch y sigo teniendo relaciones de la misma manera de siempre, en un lugar donde hay mucha gente que está ocupada, los chicos, no sé qué, el colegio, es imposible de esa manera, es imposible conectar. Háganse el espacio, háganse el tiempo y tomen Mensch, que ayuda y empuja mucho al deseo sexual. Lo que está muy bueno del aporte nutricional de Mensch es que es tanto para hombres como para mujeres. claro, eso es genial. Puede ayudar a mujeres ¿Y sabes también. ¿Y qué más? en qué momento es clave Mensch? En menopausia. En menopausia. En menopausia, donde la baja estrogénica empieza a hacer sus efectos y ahí Mensch viene a ayudar. Es una ayuda con el agregado de todo lo que nos está contando Mariana. Pero hay más, mito y verdad. Tengo uno más, A tengo ver. el último. A ver, ahí cerramos con el último, que es, podés reaprender a desear. Podés reaprender a desear, ¿cómo lo ven? Verdad, dice la Nutri, verdad por el otro ¿Qué lado. pensás? También, coincido con el equipo, claro que Exactamente, se sí. puede reaprender toda la vida. Y la forma, y una cosa más, lo último con esto cierro, la forma en la que deseaste a lo largo de toda la vida no está mal. A lo mejor lo que necesitas es reorganizar esa manera para llegar a un nivel nuevo. Sí. Muchas gracias, licenciada Mariana Gracias. Kersi. Ustedes son los protagonistas de ADN Buena Salud con sus preguntas. A ver si sale al aire la tuya. El sistema la va a seleccionar y sale al aire y nos dice: tengo dolor de rodilla frecuente y quiero volver a hacer deporte. ¿Qué puedo hacer? Pregunta para Javier Furman. ¿Verdad? ¿Verdad? Se Deporte. puede. Deporte, ¿esa es la clave? Hay que hacer deporte. El peor enemigo que tienen los dolores en general y de rodilla en particular es el reposo absoluto,
estar en la cama, ¿no? Se llama síndrome de manta y sofá. Estar en el sillón con la frazada mirando series una tras otra porque me duele la rodilla. Si queremos recuperar, hay que recuperar el movimiento. Y acá es donde siempre levanta la mano y me dice, no, pero pará. Me duele, no puedo. Claro. Me está recomendando que me mueva, pero me duele todo. ¿No te das cuenta que no puedo? Exactamente, ¿no? Buenísimo el consejo, pero me duele. Bueno, acá lo que tenemos que hacer es básicamente entender hasta dónde el dolor, y tenemos que utilizar suplementos que nos ayuden a mejorar el dolor de manera natural y al mismo tiempo llevando nutrientes. Lo que venimos hablando desde el principio. Todo tiene que ver con llevar nutrientes para acelerar la regeneración de las articulaciones y de todo el cuerpo. Entonces, utilizar una alimentación consciente para bajar la cantidad de tóxicos, nutritivo para darle alimento, movimiento para bombear, porque la rodilla se nutre por bombeo, por impacto de bombeo, y después, por supuesto, podemos utilizar Benelta Flex para mejorar la llegada y el dolor se va a empezar a ir progresivamente, lo veo en mi gente, ¿eh? Muy bien. Bueno, nos metemos ya en las noticias. Este trabajo que nos habla de los datos, los números que duelen sobre la diabetes en la región. Un informe publicado en la revista Diabetes Care y elaborado por investigadores de la Universidad de Sao Paulo junto con la Organización Panamericana de la Salud reveló una realidad preocupante. En América Latina, millones de personas viven con diabetes tipo 2 sin diagnóstico o sin acceso a los tratamientos adecuados, mientras que en países desarrollados, la tecnología y los nuevos fármacos ya son parte del tratamiento cotidiano. En los sectores más vulnerables, la atención primaria es escasa, el monitoreo de glucosa es costoso y muchos pacientes no pueden sostener los tratamientos con el tiempo. Esto se traduce en más complicaciones, más internaciones y menor calidad de vida. Los especialistas señalan que, más allá del tratamiento farmacológico, la prevención sigue siendo el punto más débil. La alimentación ultraprocesada, el sedentarismo y la falta de educación en salud impulsan un aumento constante de nuevos casos en adultos y jóvenes por igual. Presta atención a estos datos. 1 de cada 3 diabéticos no lo sabe en la región. Aquellos diagnosticados con diabetes, casi la mitad no lleva adelante el tratamiento adecuado para controlar los niveles de glucemia. Y las prevenciones donde más estamos fallando en la región, el 70% de los casos de diabetes se puede prevenir haciendo prevención y estamos fallando, de acuerdo a estos datos, en la prevención. Exactamente, Milton. Como la hipertensión, que sabemos que casi nadie conoce ser hipertenso y tampoco la controla, la diabetes termina siendo el mismo problema. Primero y principal, el diagnóstico, ¿no? Hacer el diagnóstico de una glucemia en ayunas, a veces pedimos una curva, una hemoglobina glicosilada y los síntomas, ¿no? Antes de ir a los síntomas, hablemos del diagnóstico que decís, que es conocer los niveles de glucemia en ayunas. ¿Cuáles son los valores de referencia? Nos quedamos con un solo dato. Esto es importante también para saber lo que se puede hacer, y el primer paso es conocer esos valores, que lo tenés en un análisis de sangre. Claro, una glucemia de ayunas por encima de 126, podríamos decir, bien hecho el ayuno, claramente hecho de manera correcta, podríamos decir de que podría acercar el diagnóstico a la diabetes tipo 2, ¿no? Creo que acá la que nos importa es la diabetes tipo 2, porque la diabetes tipo 1, para que la gente entienda, es la que es autoinmune, entonces se da más de jóvenes. Lo que estamos hablando es la diabetes tipo 2, que genera muchas complicaciones. Después podemos hacer una prueba de tolerancia oral a la glucemia, que ahí lo que se hace es una en ayunas y después se da cargas de glucemia y se va sacando sangre. Eso es muy importante. La hemoglobina glicosilada por encima de 7 es lo que dice las guías de que tenemos el recuerdo de la glucemia de hace 3 meses atrás, o sea, los 3 meses últimos de sacarse sangre. Y después también, ¿no?, ver estos signos y síntomas. Por ejemplo, a nivel ocular podemos ver retinopatía, a nivel del riñón podemos ver microalbuminuria, a nivel del corazón podemos ver algún agrandamiento cardíaco. O sea, hay signos y síntomas que hablan de que la diabetes está dañando también los nervios, neuropatía. O sea, la diabetes es realmente una enfermedad sistémica, inflamatoria y metabólica, que la verdad, como dice el informe, requiere de un control estricto del estilo de vida. Porque por más medicación que nosotros demos, va a paliar un estilo de vida muy nocivo. Entonces, si el estilo de vida tuyo es saludable, haces ejercicio, comés alimentos reales, bajás los ultraprocesados, el exceso de azúcar, es muy probable que no tengas diabetes tipo 2. Porque lo que tengo para decir acá es que el Colegio Americano de Medicina de Estilo de Vida ya habla de reversión de la diabetes tipo 2. ¿Y cómo se revierte?
claramente llevando un estilo de vida saludable. ¿Podemos sumar suplementos antes? Podemos sumar suplementos. ¿Podemos sumar medicación? Claramente que sí, pero la base está en el estilo de vida. Es fundamental el estilo de vida. Hoy vemos una epidemia de resistencia a la insulina, que es el paso previo a la diabetes, asociada a todos estos trastornos de la conducta, fundamentalmente, del estilo de vida que nos estás mencionando. Por eso es tan importante focalizar ahí, porque si logramos reducir la resistencia a la insulina, como contrapartida lo que vamos a tener es menos diabetes, también menos riesgo asociado de esta enfermedad que se puede controlar, y para eso es fundamental conocerla, conocer tus valores de glucemia. Tenemos que hacer un breve corte, Gaby. Bueno. Cuando volvemos nos vas a estar contando sobre los micronutrientes olvidados, estos nuevos estudios que nos marcan que existe deficiencia de minerales, de vitaminas, a pesar de llevar una alimentación completa y equilibrada. Javier Furman nos va a estar hablando de la relación que hay entre el dolor lumbar y el intestino, cómo se vincula la microbiota, el sobrecrecimiento bacteriano con el dolor lumbar. Y la Nutri Delphi Zimmerman nos va a estar hablando de los platos que ustedes nos están mandando. Nos mandan platos y ella va a estar punteando, dando su devolución para lograr tener un equilibrio en ese plato que es fundamental para alimentarnos y nutrirnos bien. ¿Por qué? Cuando generalmente combinamos hay muchos errores. Entonces la Nutri es clave para puntear, para dar su devolución. Y vamos a ese breve corte que enseguida volvemos con esos platos que nos estás mandando. Seguimos con más ADN Buena Salud, el programa que te tiene a vos como principal protagonista con tus preguntas, con tus propuestas de tema que nos dejás en nuestras redes sociales utilizando el QR que aparece en pantalla. Hay un dato que tenés que conocer. Más del 50% de la población, 1 de cada 2, tiene deficiencia de micronutrientes. Veamos esta noticia que impacta porque el número es realmente alarmante. Veamos este trabajo que nos marca: más del 50% de la población mundial no consume suficiente hierro, calcio, vitaminas esenciales. Ahí el trabajo nos habla también de magnesio, zinc, selenio. ¿Por qué está pasando esto, Gaby, de que tenemos esta deficiencia a pesar de llevar una alimentación completa? Qué preocupante es creer que nosotros absorbemos todo lo que comemos, ¿no? Porque la gente dice, una dieta espectacular, una alimentación, y al final quizás no absorbés, o ese alimento no tiene lo que vos pensás que tenías. Muchos médicos salen a veces y comentan de que, con la dieta completa nos va a ir bárbaro, pero resulta que la evidencia cada vez nos muestra de que ese alimento completo está muy deficiente de ciertos nutrientes que son claves, y los medimos y nos dan bajos. Claro, hay trabajos que marcan por las tablas que relacionan el contenido nutricional de los alimentos. Muchas son de muchísimos años atrás. Entonces, hubo un trabajo reciente de investigación que comparaba esas tablas de nutrición de los alimentos con el contenido real del alimento y encontraba muchísimas diferencias. Claro. Muchas diferencias en negativo, que el alimento nos está aportando menos contenido nutricional de lo que nos aportaba años atrás. Y ahí tiene mucho que ver probablemente la falta de rotación de los suelos, el exceso o determinados químicos que se agregan a la hora del cultivo. Hay muchos factores que pueden estar generando una influencia negativa en la calidad del alimento. Exactamente, Milton. Entonces eso sí que es frustrante, porque ya no sabés si el alimento lo tiene, si lo absorbés porque quizás tenés permeabilidad intestinal, una microbiota poco saludable, y después la gente se siente cansada todo el tiempo. Entonces vamos a ver un poquito cuáles son esos minerales y vitaminas que están en deficiencia. Por ejemplo, fíjate el tema del yodo, del hierro, del zinc, del magnesio, del selenio. Milton, ¿cuántos pacientes vemos? Que tienen funciones fundamentales. Fundamentales. El magnesio, por ejemplo, que se habla muchísimo. ¿Para qué sirve el magnesio? Creo que a nivel del metabolismo tiene más de 300 funciones en nuestro cuerpo. Se sintetiza, ayuda a sintetizar proteínas, energía.
y a la contracción muscular. ¿Y cómo lo Y tendríamos? te agrego a esto, Gaby, es Sí. clave en la relajación, Tal en cual. el descanso, en el manejo del estrés. El magnesio cumple muchas funciones. Sí, acá entonces en ciertos alimentos podemos encontrar el magnesio, y muchas veces debemos suplementarlo. Y cuando suplementamos tenemos que elegir una fuente que tenga una absorción al 100%. ¿Cómo suplementa generalmente la gente el magnesio? Como óxido. Una forma inorgánica. Una forma inorgánica que genera trastornos gastrointestinales y no se absorbe prácticamente nada. O sea, esa función del laxante no es propia del magnesio, sino de que no se absorbe, que queda en el tubo intestinal. Exactamente. En ese caso, podríamos utilizar la tecnología quelat, que es justamente la unión del magnesio y en el caso también del zinc, del selenio, con 2 glicinas, ¿sí? Se une 2 glicinas, esta es una innovación del laboratorio Megalabs, que lo que hace es esta unión absorber de manera al 100% estos minerales, Milton. Entonces es un suplemento, ¿por qué? Porque ahí aseguramos que, si bien, vamos que no absorbés porque tenés mal a nivel intestinal, o no tenés la cantidad en el alimento por esta rotación, al sumar por ejemplo, el bisglicinato de magnesio quelat, el quelat magnesio o el complex que tiene zinc, magnesio y selenio, vas a tener una absorción completa de este mineral. Vamos a hablar de otro. El hierro. ¿Qué función tiene el hierro, David? El hierro es fundamental para transportar el oxígeno, está dentro de los glóbulos rojos y justamente es un componente clave de la hemoglobina. Entonces, por eso muchas veces, o sea, lo que es anemias, vemos deficiencia de este mineral. Sí, de hecho también vemos muchos pacientes, por ejemplo, que tienen enfermedad renal y tienen déficit de hierro, embarazadas. El Entonces embarazo ahí es fundamental. Hay determinadas situaciones en las cuales tenés un requerimiento mayor de minerales específicos, por ejemplo, el hierro. Bueno, en ese caso cae muy mal el hierro general que compra las personas en las farmacias y ahí el quelat hierro es una muy buena opción porque genera muy buena tolerancia y segundo, no genera ese malestar intestinal que genera el hierro que se da a las embarazadas o a la persona que tiene anemia, porque, por ejemplo, en la perimenopausia es muy frecuente las metrorragias en los ciclos y también se requiere hierro. Entonces, Esto que realmente acabas está muy bueno marcar es sumar quelat fundamental, hierro. Sí. porque esa tecnología de quelat no solo nos va a ayudar a aumentar la absorción del mineral, sino a que caiga mejor, que sea más tolerable. Fundamentalmente en el magnesio y el hierro es donde más se nota ese efecto positivo de la tolerancia del mineral al aportarlo en la forma quelat. Zinc y selenio, ¿qué funciones Zinc y tienen? selenio, zinc tiene que ver con la piel, tiene un efecto antioxidante sobre la cicatrización, el crecimiento también Te agrego con el de zinc, bacterias. función antiviral. Claro, es antiviral, antibacteriano. El zinc lo encontramos en quelat zinc, si tenemos que suplementarlo, que está muy bueno, forte creo que es quelat forte, y después el quelat defense, mucha gente que tiene predisposición a las infecciones, hay una innovación que tiene zinc, vitamina D, quercetina y vitamina C. Esas 4 componentes se puede conseguir en la línea quelat defense. El selenio, muy importante a nivel de la tiroides, defensa, fortaleza de las uñas, en cabello, y esto es la tiroides. Y ahí también es importante sumar la forma quelat selenio. Esto se puede medir, yo he visto generalmente en mis pacientes con hipotiroidismo, déficit de selenio. Esto por debajo de 70, ese es el número que yo busco. Gente tiene ahí justo 70, también suplemento con quelat selenio. Hay una formulación de quelat que tiene magnesio, zinc y selenio en la dosis que requerimos al 100%, que es el quelat complex, que es el más conocido de la línea y que ahí con un comprimido tenés eso con la tecnología. Recordemos la tecnología quelat, la podemos mostrar para que la gente entienda Veámoslo bien. en placa para entender cómo actúa, cómo funciona esta tecnología que aumenta la absorción del mineral y mejora la tolerancia. Entonces, incorpora directamente los minerales quelat, se logra una mayor absorción y biodisponibilidad del mineral, mejorando la absorción, con una alta disponibilidad del mineral en sangre, que tiene múltiples beneficios, y esto se da por esta unión del mineral con un aminoácido, en este caso la glicina, generando una molécula que realmente se absorbe y permite cumplir sus objetivos y beneficios. Exactamente. No aceptes muchas copias acá porque realmente bisglicinato de magnesio se consigue, pero la realidad es que el que tiene la patente original, y acá lo hablamos alguna que otra vez, ¿no? Porque lo que hacen es tener óxido de magnesio, zinc, selenio y le espolvorean la glicina. Acá está la innovación de este laboratorio Megalabs, que lo que tiene es esta unión entre el mineral, zinc, magnesio y selenio y la glicina, 2 glicinas. Eso hace la máxima absorción y genera la mejor tolerabilidad en la absorción. Clarísimo, doctor Gabriel Dasmani. Ustedes son los principales protagonistas del programa con sus preguntas, a ver si el sistema
Selecciona tu consulta, vas seleccionando y a ver si aparece al aire tu pregunta. Aparece, me separé hace poco y me cuesta conectar con mi cuerpo. ¿Cómo se empieza de nuevo? Bueno, primero entendiendo que esta es una situación que puede pasar y que las relaciones a veces suceden estas cosas, que nos separamos y que quizás lo que hay que repensar por un lado a nivel de autoestima es un poco esto de la autonomía, ¿no? De la independencia del otro, porque esto de sentirme mal con mi cuerpo o me cuesta conectar con mi cuerpo quizás tuvo que ver con una dependencia emocional hacia la otra persona, donde necesitábamos la validación de la otra persona para sentirnos cómodas o cómodos con nuestro propio cuerpo. ¿Se entiende? Digo, esto de no poder mirarnos nosotros mismos al espejo con amor y con aceptación, sino necesitar siempre una mirada externa que nos valide. Entonces, empezaría por terapia, primero como para reforzar el amor propio, el autocuidado y la aceptación no solo del cuerpo, sino de toda esta situación. Y por otro lado, no sé exactamente a qué te referirás con me cuesta conectar con mi cuerpo, porque quizás tiene que ver con el erotismo, pero a lo mejor no, a lo mejor tiene que ver con la imagen corporal reflejada en el espejo, no lo sé. Pero a grandes rasgos lo que diría es de a poco, de a poco. De a poco y significa con luces bajas, tocando despacio tu cuerpo, todo tu cuerpo, los brazos, empezando a ir registrando, ¿no? Como a identificar las partes de tu cuerpo que más placer te vayan generando y las que menos. Empezar a conectar también la mente con estos momentos de relajación y siempre de menos a más. Creo que esas serían las claves. Clarísima, licenciada Mariana Kersi. Ustedes nos estuvieron mandando sus fotos del desayuno, de lo que se viene en el almuerzo, de la cena de anoche, y Delphi, nuestra Nutri, va a dar su devolución. ¿Cómo es la escala de calificación para el programa de hoy? Así la gente lo tiene claro. ¿Cómo les gustaría? Del 1 al 10. Dale. Del 1 al 10, la Nutri Quiero va a 11 calificar. también. Podría haber un 11. Sí. No El sabemos. 11 es el Ahí está mi excelente, sección favorita, estoy re sobresaliente. contenta. Pero igual después usa decimales del Sí, ¿viste? hace cosas raras, Cinco hace cosas puntuación. raras. La Nutri. A ver, aparecen los primeros platos, los vemos en pantalla, la Nutri va a dar su devolución. Va llegando, el sistema va a seleccionar de entre todas las fotos que nos mandaron. Un almuerzo aparece de entrada con ensalada de repollo, tomate, huevo, lentejas y garbanzos. Almuerzo con ensalada de repollo, tomate, huevo, lentejas y garbanzos. ¿Qué piensa la Nutri de este almuerzo? ¿Está equilibrado? ¿Está completo? Me parece que va a haber una buena nota. Debiera haber una buena nota con esa ensalada. Muy bien. Acá Furman dijo que no, 8.5. No, no le gusta a Furman. A mí no me gusta, yo eso no lo como. No puntuamos como subjetivamente en sabor. Es como más nutricionalmente la devolución que hacemos. Repollo, tomate, De tiene hecho, huevo. A ver, de hecho mi analicémoslo. puntaje en realidad nutricionalmente está muy completo, porque para un almuerzo y todo, porque tiene 2 o 3 colores diferentes de vegetales, sobre todo, por ejemplo, el repollo, que es un vegetal que tiene un montón de funciones y es muy bueno para la microbiota intestinal, pero además es de los coles que no los solemos consumir y es muy beneficioso. Por otro lado, tiene 2 tipos de proteína, el animal del huevo, con una combinación de proteína vegetal de legumbres que tienen fibra y además tienen, bueno, un aporte de hidrato de carbono complejo, pero no en una medida excedida como puede ser quizás no sé, un arroz blanco, una papa, que a veces se aportan más cantidad. El tema un poco con el plato y no tiene un 10 porque por ahí si es un plato medio aburrido o que quizás no es sostenible en el tiempo, si yo te digo que todos los días de tu vida tenés que comer eso, no venís nunca más a mi consultorio. Pero digo, como opción y para variar está buenísimo y me gusta eso de que no siempre hace falta para la proteína, que yo digo que es muy importante, que sea un pedazo de carne. Combinar las legumbres con un huevo, por ejemplo, termina siendo más completo. Quizás si eran solo las legumbres, sí iba a faltar proteína. Muy bien, vamos, más platos ustedes nos estuvieron mandando. La Nutri va a dar devolución, un desayuno ahora con una tostada con palta, jamón y huevo. Palta, jamón y huevo. Tiene lechuga también eso, ¿no? Tiene No, creo que es palta, la palta. la palta, es la palta que está abajo. Está arriba del jamón la palta. me Ah, parece, sí, mirá. está arriba del jamón. La palta arriba del jamón. 9. 9. Me gusta. Un punto menos es, bueno, el jamón, que obviamente que si bien puede estar y a veces eso es un recurso como para dar sabor o proteína, no es lo más natural, entonces Pero no por es ahí... suficiente ahí con la palta y el huevo. ¿Para ¿Un qué? huevo no?
O sea, No. un huevo es muy poco de proteína para un desayuno, más en el desayuno, que si bien la proteína, recomendamos una dieta isoproteica que tiene que estar en todos, es la primera ingesta y tiene que amortiguar bien. Parecen igual 2 huevos lo que hay ahí. 2 huevos más un jamón sí va a estar rondando más los 20 gramos, que es lo que se recomienda de proteína, sobre todo para amortiguar el impacto, más si hay una base de hidrato en el pan. Y después el pan va a depender del objetivo de la persona, pero veo que es integral por ahí. Si es un pan casero de buena calidad de cereal, podrían dar, más si después la persona se viene a hacer actividad física o tiene un día movido. Bueno, por ahora venimos con 2 Bien. buenas notas, ¿eh? Un 8,5, un 9. Tercer plato que el sistema va a seleccionar entre todos los que ustedes nos estuvieron mandando. A ver si aparece en pantalla ese plato. Y es el tuyo. La cena con una porción de fainá con jamón y queso, calabaza y huevo duro. Se repite el fiambre, el embutido, aparece huevo acá también duro. ¿Qué opina la Nutri de esta cena? Duda. No, Se me voy arrepiente. me voy a quedar en la mía, morir en la mía siempre. 8, me gusta. Muy buena nota para esa cena. A ver, ¿te parece? hay que ver qué tipo de preparación es el fainá, pero desde los dos lados me gusta, porque ponele que era un fainá que sobró del día Sí. anterior. Y la persona dentro de todo le quedó esa comida que uno no suele tirar y en vez de volver a comer por ahí la pizza la semana, dijo, bueno, se agarró esa porción, le sumó un poco más de proteína, lo combinó con algún vegetal y huevo, y es una manera a veces de no solo como combinar o equilibrar un plato, quizás vos decís, no puedo comer una porción de pizza o no puedo comer una porción de fainá y de última ahí, si bien no es lo más saludable, lo combinó para poder agregarle algo de fibra, para poder agregarle más proteína, saciarse y hacer una, dentro de todo, buena cena. Y si lo hizo casero, está bárbaro porque, de nuevo lo que dije, es un tipo de proteína vegetal que es muy difícil de incorporar legumbres a veces, entonces en fainá, si lo hacemos saludable con baja cantidad de grasa, me parece una buena opción y le agrego un poco más de huevo para completar la Está proteína. muy buena la Nutri en el programa de hoy. ¿Viste? Demasiado, Está menos exigente que Generosa. habitualmente. Pero me gustan los... No sé, que No. me ponen calabaza, ya saben que le voy a dar un buen puntaje. Ya te van O conociendo. sea, hay calabaza y hay huevo. ¿Cómo voy a poner un puntaje bajo? Más fotos. Hay un montón de fotos que nos están mandando. A ver si aparece la tuya. Una merienda con acaí, con frutillas, banana, arándanos y granola, acompañada con una limonada. Es Bueno, una buena Se merienda. portó bien la Restaurante, gente esta dice. semana, sí. Sí. Me gusta. Desayuno de Furman, dice. Ese es mi desayuno. A ver, merienda o desayuno. Me pone un 7. Un 7, la nota más baja del programa de hoy. A ver, ¿por qué? No, esperen, voy ¿Cuál a es el dar una problema con- devolución. ¿Qué pasó? Con A ver. este desayuno? Furman se enojó. Mirá, me encanta el azaí. Vamos a explicarle a la gente lo que es en realidad el azaí. El azaí es una fruta que viene, me parece, de Brasil, que tiene un montón de propiedades antioxidantes, es muy buena y tiene muy bajo índice glucémico, que quiere decir que dispara poco el azúcar en sangre. Pero piensen que la base de esta preparación no deja de ser esa fruta. Entonces después yo le agregué fruta, después le agregué granola, que es otro tipo de hidrato de carbono. Entonces termina siendo un plato saludable, fresco, riquísimo, que está bárbaro. Digo, en vez de pedirte en una merienda, si salís afuera, unas medialunas o un sándwich y te pedís eso, es excelente. Pero para tener en cuenta en el día a día que se puede incorporar, le faltaría algo de proteína. Entonces ahí quizás no agregarle tanta granola o tanta fruta, sino poder agregarle, no sé, un poco de yogur natural, unos frutos secos, unas frutillas si querés, y ahí quedaría como un plato más completo y que te va a dar más saciedad. Muy bien. ¿Hay alguna foto más? A ver, el sistema va seleccionando. Hay un montón. Un almuerzo con mac and cheese con milanesa de pollo. Vamos, ese. La milanesa, medio plato de milanesa, medio plato de esos fideos con queso. Uy, se viene la peor nota, me parece. 3. No. ¿Tenemos medio plato de proteína? Pero Vamos a tratar primero, de defenderlo. primero, o sea, podría haber sido Era como... una foto de Milton, Se- para se- defender. o sea, yo le intento remar los platos, o sea, buscarle algo positivo, pero la milanesa estaba mini. El color de esa ¿Viste el plato? milanesa, te apuesto acá que no es ¿Era al frita? horno y tiene un color, un bronceado brasilero esa milanesa. Bueno, podía hacer la air fryer, O sea, no, porque el air fryer no sacan ese color. ¿No? Para que saquen ese Bueno. color tiene que tener aceite que termina igual siendo frita. Entonces, era muy poca cantidad además de la milanesa, o sea, frita. Y después la combinación era hidrato y la crema del mac and cheese es pura grasa no tan buena. O sea que de última si era la milanesa y unos fideos con verduras o los mac and cheese y al menos te ponías pollo y unos vegetales. Pero bueno, es un plato de fin de semana, puede ser un plato de disfrute nutricionalmente.
Igual No, podemos hablar de que fideos con milanesa no es una comida, es como comer un guiso con una pizza, chicos. No, o sea, no, fideo Mira, y la milanesa nota no. es Opa, es Armemos- polémico esto. No, Es una armemos miseria. ¿Desde un qué plato, lugar? un plato adecuado con Chicos, la se milanesa desespera. y Le encanta. fideos. ¿Es viable? ¿Y de qué manera lo podemos distribuir? Es viable, ponele. Es furor ahora. Nutricionalmente, A ver, ponele, pero es 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 mucha, furor ahora sí, ese a ver, tema. tiene mucha carga de hidrato porque pensás que tenés el fideo más el rebozado de la milanesa, pero ponele que una persona que es deportista y que necesita una buena carga de hidrato, no sé, yo quizás haría unos fideos o a base de legumbres o de arroz, un poco, digamos, menos, al gluten menos inflamatorios. A eso le podés poner unas verduritas y le podés poner tiritas, no sé, de milanesa de pollo. O sea, y termina siendo un plato con los 3 macronutrientes más completo. Es como Me que voy, comas me arroz. voy, me El voy. fideo, o sea, es No, un hidrato, es está que bien. Lo validó la milanesa Nutri, y- lo validó la No. Nutri. Me voy entonces con Javier a hablar Sándwich de del tortilla de dolor papa. lumbar Ese está y claro. la microbiota o los intestinos. ¿Qué relación tiene? Vengo un poco frustrado ahí con lo de Delphi, la verdad que se hace complicado, así cuesta arriba, ¿no? El 90... Y hoy estuvo buena. El 80-20 Hoy que estuvo buena. se hace el 95-5 con eso. Mira, iba a ir por un camino, cuando estuvimos hablando, voy a cambiar un poco el discurso porque me parece que puede ser muy representativo para toda la gente que nos mira. Un caso típico que podemos ver es una persona que viene y nos dice: tengo distensión abdominal, termino de comer y parece que me voy embarazando en tiempo real, ¿no? Como una hiperreactividad inflamatoria intestinal, nos duele la barriga, no vamos bien de cuerpo al baño, tenemos sobre todo constipación y a veces estreñimiento, ¿no? O sea, no tenemos una buena ida al baño, también a veces diarrea. Por otro lado, tenemos trastornos en la alimentación, a veces muchísimo y a veces muy poco, y llega la consulta como, y encima, para colmo, tengo dolor lumbar. Y acá es donde tenemos que empezar a entender que es todo el mismo cuerpo. No podemos decir que la barriga, ¿no? Lo que sería el tubo digestivo más distal, el colon, los intestinos, está pegado, si nosotros vemos anatómicamente, está pegado a la columna. Entonces siempre, cuando tengamos, por más que sea una hernia de disco lumbar, que nos duele la cintura, las piernas, también tenemos que involucrar lo que decía hace un ratito Gaby, que es la hiperpermeabilidad intestinal, que es un mecanismo fisiológico. Nosotros tenemos la capacidad de permeabilizar el intestino para que el sistema inmune emerja y nos defienda. Ahora, si esto se hace persistente o mal llamado crónico, vamos a tener también dolor lumbar. Entonces acá lo que yo hago con este tipo de personas que tienen estos dolores, y que lo hice con este ejemplo que te estoy dando y me dio muy buen resultado, es combinar primero la L-glutamina, el aminoglu, que es un aminoácido que va a cerrar barreras, va a impermeabilizar el intestino. Muy importante, obviamente, y como decía Delphi, no podemos combinar la L-glutamina con una pizza, porque va a ser contraintuitivo y el cuerpo no va a saber qué hacer. Pero así empezamos a cerrar barreras y a mejorar la microbiota, el microbioma, etc. Por otro lado, utilizamos el Benelta Flex, que es curcumina fitosomada, de mucha mayor absorción, en combinación con piperina o extracto puro de pimienta negra y también vitamina C quelatada. Esta combinación va a mejorar el dolor. Entonces acá trabajamos el intestino para la permeabilidad y también el Benelta Flex para los dolores intestinales y también de columna. Y finalmente, es algo que hay que entenderlo muy bien, porque no es que se toma todo junto, ni descontrolado, ni sin ningún tipo de hábito que tenga que acompañar, ¿no? Porque tenemos que también movernos, tenemos que dormir de noche, tenemos que exponernos al sol, tenemos que necesariamente tener una alimentación consciente, ¿no? Mirar el plato de comida, como hacíamos recién, y decir, esto que estoy por comer, ¿es un alimento o es un tóxico? ¿Me va a hacer bien o me va a hacer mal? Y a partir de ahí, con el quelat que me dijiste, el que es el que viene, porque nunca me acuerdo cuál es específicamente el que tiene magnesio, zinc y selenio. El complex. Ese, el quelat complex, lo que vamos a hacer es combinar los minerales, sobre todo el magnesio bisglicinato, que es para mí el número 1, para mejorar las digestiones y también impacta en la salud muscular y articular. Con esta combinación, si yo les muestro el antes y el después de esta persona, no lo pueden creer. Es fundamental esto de tener esa mirada integral, el uso del suplemento dentro de un cambio de estilo de vida, de modificando determinadas pautas. Porque si vos no tenés en cuenta
todo lo que hace al estilo de vida, por más que agregues cualquier tipo de nutriente, el impacto que va a tener es muy bajo. Pero en el conjunto tiene cambios radicales como el caso que nos estás contando. Y vos haces mención y estuviste y participaste en lo que es el desarrollo de Benelta, que es esta curcumina en la forma fitosomada que aumenta mucho su absorción. Lo que tiene fundamentalmente es ese poder antiinflamatorio. ¿Cómo se relaciona la inflamación, el dolor, los cambios intestinales? Yo hice un estudio con mis pacientes entendiendo qué le generaba el Benelta Flex. Y obviamente estuvimos en toda la producción con Gaby, con Milton, y lo hicimos a corazón puro, pero los resultados me han sorprendido, pero infinitamente para bien. Y no lo digo de una cuestión comercial, lo digo realmente, lo he visto. Y la curcumina no es solamente un antiinflamatorio, es también un modulador del dolor. Cuando hablamos de inflamación, hablamos de reparación. No hay forma de mejorar alguna estructura del cuerpo si no es vía inflamación previa. Entonces, la inflamación la necesitamos. Lo que sí tenemos que hacer es modularla y modular el dolor, porque el dolor forma parte de la vida, para algo está. Se puede tener dolor sin sufrimiento. Bueno, la curcumina fitosomada justamente lo que hace es eso, es mejorar la gestión del dolor para que la inflamación tenga mejor efecto y finalmente terminemos más curando que calmando. Esto es un cambio de paradigma total. Totalmente. Y es a lo que va la medicina hoy en día, o entendemos que debiera ir, ¿no? Sí, yo no puedo ver, ya cuando tengo una persona delante, ya no puedo ver un dolor de cintura, no puedo ver un intestino, ya no puedo ver una cuestión individual. Yo trato de ampliar lo más posible y así, bueno, son las consultas, ¿no? Bastante extensas, pero más allá de eso tiene que ver con que si no lo vemos en una cuestión integrativa y funcional, global, no hay forma de mejorar ningún organismo. Muchas gracias, Javier Fuhrman. Ustedes son los protagonistas de ADN Buena Salud con sus preguntas. A ver si en el tramo final entra tu pregunta, aparece el sistema, la va a seleccionar y va a salir al aire y nos dice, ¿hay algún análisis nuevo que mida el riesgo cardiovascular mejor que el colesterol? Pregunta muy interesante. Qué interesante, ¿no? Bueno, hay algunos parámetros que tenemos que tener en cuenta. El principal que utilizamos nosotros es el PCR, la PCR ultrasensible, que es interesante porque hay una correlación lineal entre la inflamación arterial, vamos a decir, por la arteriosclerosis dada por el aumento del colesterol, de apolipoproteína B, que son patrones... Ahí ya está mencionando otro. Sí, arrancamos con la PCR, que es un marcador de inflamación. Es uno, te va a dar varios. Mejor le preguntaste uno, pero te va a dar varios que nos ayudan a identificar ese riesgo. Mencionaste la PCR y después hablaste de la... apolipoproteína B. ¿Y dónde está esa? La apolipoproteína B es esa partícula depositante. Hay estudios de Sniderman de hace 10 años aproximadamente que incluso habla de la correlación de la ApoB y los eventos cardiovasculares. No tanto la LDL, ¿viste? Porque puede haber discordancia. Uno dice LDL colesterol malo y HDL colesterol bueno. Eso es lo que decíamos clásicamente. Hoy, realmente el colesterol malo es la apolipoproteína B. La podés medir, la podés conocer en un análisis de sangre y esa apolipoproteína B nos va a estar hablando del riesgo de que se pegue en las arterias ese colesterol, independientemente del valor. Por eso es tan importante conocer esta apolipoproteína B. Te agrego otro, la lipoproteína A. A esa voy. La LPA es algo genético que es difícil bajar, pero sí la podemos modular con suplementación y estilo de vida. Pero está dando vuelta y genéticamente si está por encima de 75 en algunos laboratorios y de 30 en otros laboratorios, tenemos mayor riesgo de tener eventos cardiovasculares. Así que PCR, ApoB, LPA y bueno, obviamente el clásico, triglicéridos, colesterol, hepatograma, eritrosedimentación, HDL, LDL, lo tenemos, ese sería el patrón. Podemos sumarle una ecografía abdominal para ver hígado graso, un ecodoppler vaso del cuello e íntima media sería el gol estándar para poder ver ahí el endotelio. ¿Y el ácido úrico? El ácido úrico es un marcador inflamatorio, normalmente se puede asociar a gente que tiene hiperuricemia. Si está elevado en un contexto, lo metemos como la ferritina, ¿no? Ferritina, patrones, o sea, reactantes de fase aguda, pero no habla solo de colesterol, puede hablar también de enfermedad renal, de cálculos u otras patologías. Seguimos recibiendo tus preguntas, tus consultas que nos mandás a nuestro Instagram o utilizando el QR, a ver si sale la tuya. Entra, hay lugar para una más.
aparece. A las personas con insuficiencia renal crónica, ¿les hace mal comer 2 bananas al día? Nutri y nefrólogo. Bananas e insuficiencia renal. Bueno, me voy a apoyar igual un poco con Gaby para que la termine de desarrollar. Lo que sí quiero decir es, depende claramente qué tipo de insuficiencia renal tenga o cuán grave esté en el cuadro. Muchas veces eso, ponemos todo el foco por ahí en una fruta y es porque la banana es como el mito de, no sé, la insuficiencia renal, como con el huevo y el colesterol. Digo, uno quizás se enfoca en un alimento y en realidad, más allá de la banana, que quizás sí puede ser 1 o 2, podemos variar con otra fruta si no pasa nada. También va a ser importante todo el resto de la alimentación, porque quizás no comen la banana por miedo a eso y terminan comiendo procesados, ¿Qué nos exceso aporta de la sodio. banana? La banana tiene potasio, que quizás por eso, como se elimina a través del riñón, si no está funcionando correctamente, lo puede sobrecargar. Pero digo, la banana es un alimento natural y quizás uno elimina la banana, pero después lo ves comiendo galletitas que tienen, aunque sean dulces, tiene sodio oculto, procesados y alimentos más inflamatorios, que va a ser en realidad lo que empeore más el cuadro. Entonces, una alimentación sí real y variada, y de última ajustar el plan en caso de que sea necesario con una nutri más específico a esa patología. Nefrólogo, ¿qué tenemos que tener en cuenta en los casos de insuficiencia renal y alimentación? Sí, suscribo al 100% lo que dice Delphi, porque lo último que sube en un enfermo renal es el potasio, y eso sucede en estadio 4, sabemos que hay 5 estadios de enfermedad renal, en estadio 4 o 5, ahí nos asusta el potasio porque realmente no hay funcionamiento renal, estamos hablando de un filtrado por debajo de 20, el filtrado es de 100, por debajo de 20, por debajo de 15 estamos ya haciendo la fístula para el ingreso a diálisis o una terapéutica de sustitución como la diálisis peritoneal. En todos los periodos anteriores, que son los que vemos al 90% de los pacientes, realmente la alimentación real, completa, con fibra, va a retrasar el avance de la enfermedad renal. Por lo tanto, es mucho más deseable que haga una dieta, como comentó Delphi recién, que la llene de ultraprocesados, que lo que va a hacer es avanzar la enfermedad porque va a, digamos, deteriorar la hipertensión y la diabetes tipo 2, que son las 2 principales causas de enfermedad renal en el mundo. Clarísimo, como siempre, doctor Landman. Muchas gracias, Javier, por tu visita. Nos tenemos que ir porque estamos en el final. La verdad es un lujo tenerte en cada programa que Gracias a vos por invitarme. Bueno, quedan las líneas de comunicación abiertas, donde ustedes se pueden seguir comunicando. Redes sociales y utilizando el QR que está en pantalla. Nosotros nos despedimos, pero nos volvemos a encontrar siempre en la televisión pública, haciendo mucho más ADN Buena Salud.